El año cero lo contamos a partir del nacimiento de Jesucristo. Así, la historia tiene menos y más. Es decir, que al nacimiento de Cristo lo tomamos como referencia para decir antes o después de Cristo. Nosotros estamos viviendo a casi 2000 años después de Cristo. Y nuestros antepasados, los primeros hombres que habitaron este continente, llegaron hace 30.000 años. ¿Tú te has imaginado cómo nació el primer hombre? La escritura es un avance relativamente reciente, y el hombre, en el afán por conocer su más lejano pasado, tuvo que hallar la manera de estudiarlo, creando una ciencia que investigara los restos del pasado cuando aún no existía la escritura. El objeto de la arqueología es el estudio de la diversidad cultural, social y económica del hombre desde los primeros tiempos. La arqueología no solo estudia lo grandioso y espectacular, también se ocupa de investigar la vida de la gente, lo cotidiano, su comida, sus costumbres, su aspecto, sus viviendas. Pero ¿cómo descubren los arqueólogos la edad de las cosas del pasado? Los métodos de datación son los que nos ayudan a determinar la antigüedad de los restos prehistóricos. Algunos de los más importantes son el método de las 3 edades, que estudia la tecnología. La termoluminiscencia se ocupa de estudiar la cerámica. El método del carbono se concentra en los organismos vivos. Y la dendrocronología, que estudia las capas de los troncos de los árboles. Estos son algunos de los métodos que el arqueólogo utiliza para determinar la antigüedad de los restos prehistóricos. Con estas técnicas de investigación, los arqueólogos han podido descubrir que los homínidos son los antepasados más primitivos del hombre y que aparecieron entre 8 y 5 millones de años atrás. Los homínidos primitivos se diferenciaron de los simios africanos por caminar erguidos y dejar libre el uso de las manos. Al aprender a usar las manos desocupadas, pudieron fabricarse utensilios, vestidos y viviendas, y gracias a esto y al descubrimiento del fuego, el hombre primitivo pudo sobrevivir a las bajas temperaturas. Hace unos 30.000 años, el Homo sapiens habitaba casi todo el mundo y era el ser más evolucionado de todos los primitivos. También, hace unos 30.000 años, aparece el hombre en el continente americano. Y aunque hay investigadores que afirman que el hombre no es nativo de este continente, tampoco se puede negar esa posibilidad. Según don Eustaquio Buelna, la Atlántida fue un continente que existió en tiempos pasados, pero que se hundió en el mar. Los toltecas y los aztecas pertenecían a la estirpe Nahoa y, según Buelna, provenían de la Atlántida.
Los nahuas llegaron a la confluencia de los ríos Gila y Colorado y fundaron Tlapayán, que significa lugar cerca de tierra colorada. Desde el siglo III, los nahuas gozaron de prosperidad hasta el año 544, cuando algo grave debió haber sucedido, pues los nahuas se dispersaron en 4 grupos. Uno de aquellos grupos se dirigió hacia el norte, tal vez intentando regresar a la Atlántida. Otro, que fue el de los toltecas, partió de Tlapayán hacia el sur, llegando hasta el actual estado de Sinaloa. Los aztecas, que constituían la rama más vigorosa de la estirpe nahua, llegaron a Sinaloa por la parte de Badiraguato. De ahí se encaminaron hacia las tierras situadas al norte de Culiacán, y de ahí bajaron a Hueycoloacan, donde se encontraron con los descendientes de sus hermanos, los toltecas. Cuando se habla de estirpe, de que los aztecas y toltecas pertenecían a la estirpe nahua, se refieren a que pertenecían a un mismo grupo cultural. Es decir, que tenían similares costumbres, lengua, forma de vida, rasgos físicos, etc. Es como decir que los de Mazatlán y Culiacán pertenecen a la estirpe sinaloense, por ejemplo. Pero como sinaloenses, ¿qué tenemos en común? Los grupos prehispánicos aprovecharon los recursos naturales que les ofrecía la región para desarrollarse. En el noroeste y en las actuales tierras sinaloenses, por lo común se les localizó a las orillas de los ríos, en las costas o desembocaduras ribereñas, en las montañas y lomeríos. El agua era una de las fuentes determinantes de su ubicación. Los grupos prehispánicos se establecían en un lugar según el caudal de los ríos, la temporada de lluvias que permitía sembrar la tierra, las migraciones de la fauna y la maduración de las frutas. En la comunidad primitiva, no fue el hombre quien formó el territorio, sino por el contrario, es el territorio el que va formando la vida del hombre. A través de miles de años, los primeros pobladores se extendieron por el continente americano y su desarrollo fue evolucionando, aunque no llegó a ser igual para todos. Cuando en determinada área geográfica se encuentran restos de uno o varios rasgos culturales básicos, lo llamamos horizonte cultural. En México, las evidencias de alta cultura con rasgos y estilos similares nos permite delimitar las siguientes áreas culturales: zona del Golfo de México, zona maya, zona de Oaxaca, zona del Altiplano, zona norte, zona del Océano Pacífico, quedando aquí una parte del actual territorio de Sinaloa. ¿Sabes cuáles fueron los principales grupos indígenas que vivieron en nuestro territorio en la época prehispánica?
Estos grupos indígenas dieron origen a los primeros pueblos de Sinaloa, a los más antiguos. Los totorames ocuparon la zona comprendida entre los ríos Piaxtla y Las Cañas. Eran sedentarios, es decir, que se establecieron en un lugar para vivir. Ese lugar fue Chametla. Cultivaban maíz, frijol y tabaco, además de comer camarón, ostras y peces. Aprovechaban la sal del Océano Pacífico para cambiarla por otros productos con los pueblos vecinos. Los totorames fue un grupo prehispánico que alcanzó un desarrollo cultural avanzado, llegando a influir a los que vivían en otras regiones del actual territorio sinaloense. En la serranía de Concordia, en Amololoa, que significa lugar de víboras, se establecieron algunos grupos totorames que se alimentaban de los productos de la tierra y el mar. Cultivaban el algodón y elaboraban una cerámica fina, mantas y camisas, y estampado en cilindros de barro. Enterraban a sus muertos en ollas. Se practicaban la deformación craneal. Se pulían los dientes. Y en las cercanías de Teacapán construyeron una pirámide. La pirámide del Calón. La única de patas de mula que hay en el mundo. La cerámica fue la industria más avanzada de los taúes. Así lo demuestran las piezas encontradas, pues a pesar de los siglos, algunas conservan en muy buen estado el color y el lustre. Los taúes eran pacíficos. Sus armas consistían en arcos y flechas con punta de obsidiana que empleaban para la caza. Culiacán era territorio taúe. Sus casas eran de lodo y vara, con techo de zacate y palma, con una enramada al frente donde tejían las mujeres y jugaban los niños. Estas casas deben haber sido muy parecidas a las que hoy vemos en los pueblos y rancherías, donde la historia, a pesar del tiempo, sigue viva. Cuenta la leyenda que los mexicas tenochas salieron en el año 607 después de Cristo de un sitio llamado Chicomostoc, lugar de 7 cuevas, que se ubicaba en la confluencia de los ríos Gila y Colorado. Caminaron hacia el sur y al llegar a Sinaloa decidieron establecerse en el valle del río Culiacán, fundando el pueblo de Hueyculuacán. La palabra Huey en lengua náhuatl significa grande. Culuacán era el nombre del poblado. Tiempo después se convirtió en la frontera más al norte de Mesoamérica. Otro grupo prehispánico importante fueron los cayitas. Estos se dedicaban a la siembra de calabaza y frijol y recolectaban frutos silvestres. También se dedicaban a la pesca y a la caza. Sus casas eran de petate, y esto hizo que a la región del río Sinaloa los españoles le dieran el nombre de Petatlán, que en lengua náhuatl significa lugar de petates. Los cayitas andaban semidesnudos, cubriendo su cuerpo con toscas mantas de algodón y pieles de animales que cazaban. Practicaban el deporte de la ulama, empleando una pelota de hule donde participaban 2 equipos formados de 4, 6
u 8 jugadores. Los caítas eran un pueblo guerrero. Usaban un potente veneno en sus flechas, que endurecían en el fuego. Además tenían arcos y macanas, lanzas con punta de obsidiana y, para cubrir el ataque enemigo, escudos de piel de cocodrilo. Practicaban en ritual la antropofagia con los enemigos, porque creían que al comérselos se les transmitían su valor y fuerza. Dieron gran importancia a la castidad prematrimonial y desaprobaban el adulterio. Cada pueblo o familia numerosa tenía un jefe cuyo puesto